Hola frikis, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos preparados para un nuevo vídeo, en este caso para hablaros de los puntos de corte de una función con los ejes cartesianos. Bueno, vamos a ir directamente al grano, que sé que estáis deseando aprender esto. Claro que sí, guapis. En primer lugar, tenemos unos ejes cartesianos como los que aparecen en la pantalla y os recuerdo que nunca se os puede olvidar esta X con su flechita, ni esta Y con su flechita, ¿de acuerdo? No se os puede olvidar eso nunca. Vale, pues ahora vamos a suponer que tenemos una función cualquiera. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta función de aquí. Muy bien, pues nada, ¿cuáles son los puntos de corte de una función con los ejes cartesianos? Bueno, en primer lugar, para ver los puntos de corte es importante que diferenciemos entre dos tipos de puntos de corte diferentes, que son los puntos de corte con el eje X o eje OX. Os recuerdo que utilizaremos las dos formas de nombrarlo de forma diferente, y los puntos de corte con el eje Y o eje OY, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo una función corta al eje X? Pues muy sencillo, cuando alguno de los puntos de la función coincide con alguno de los puntos del eje X. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, aquí tenemos otro caso y aquí tenemos otro caso. Os recuerdo que una función puede tener infinitos puntos de corte con el eje X. Puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 1000, puede tener infinitos o puede que no tenga ninguno. ¿De acuerdo? Ahora, los puntos de corte con el eje Y. ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje Y? Pues nada, muy sencillo, son los puntos que coincide la función con el eje Y. Por ejemplo, este de aquí, ¿de acuerdo? Muy importante, una función puede tener solamente como máximo un punto de corte con el eje Y. Nunca puede tener ni 2, ni 3, ni 4, ni más, ¿vale? Entonces, o no tendrá ninguno o tendrá uno, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, si ya tenemos eso claro, vamos a ver cómo se calcula de forma analítica. Bueno, ahora ya sabemos cómo son los puntos de forma gráfica, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero que los calculemos de forma gráfica, porque entre otras cosas, lo que quiero es que seamos capaces de representar gráficamente la función. Yo os voy a dar la función como una fórmula, ¿bien? Entonces, una vez que os doy la función como una fórmula, tenemos que calcular esos puntos de corte de forma analítica. ¿Cómo se hace? Muy bien, empezamos por el primer ejemplo. Vamos a empezar por un ejemplo muy sencillito, que es la función que aparece en pantalla ahora mismo. Ya hemos seleccionado el color. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, en primer lugar decimos que vamos a calcular los puntos de corte con el eje OX. Vale, vamos a calcular los puntos de corte con el eje OX. Para eso vamos a suponer, decimos que si Y es igual a 0, ¿qué ocurre? Pues ocurrirá que mi Y es lo mismo que el f de x, que el f de x valdrá 0. Por lo tanto, la ecuación de la función se convierte en x al cuadrado menos 4 igual a 0. Es decir, cogemos la segunda parte y lo igualamos a 0 porque estamos suponiendo que la y vale 0. Ahora, siguiente paso, despejamos la x. Por lo tanto, decimos que x cuadrado es igual a 4, o lo que es lo mismo, el x al cuadrado pasará, el cuadrado pasará al segundo miembro como más o menos la raíz de 4, es decir, nos va a quedar que x es igual a más o menos 2. Muy bien, esta es nuestra solución. Son los valores de x que hacen que la función valga 0. Por lo tanto, vamos a tener dos puntos de corte. Vamos a tener punto de corte P1, que va a ser en el menos 2, 0. Y vamos a tener un punto de corte que se llama P2. ¡Lo que ha dicho! ¡Lo que ha dicho! Y sí, señores y señoritas, he dicho P2 y no pasa nada, ya nos hemos reído todos. 2, 0. ¿De acuerdo? Ya de momento tenemos dos puntos de corte.
Ahora, ya hemos calculado los puntos de corte con el eje OX. Vamos a calcular ahora los puntos de corte con el eje OY. Serían puntos de corte con el eje OY. Muy bien, muy sencillito. En este caso vamos a suponer que la X vale 0. ¿Qué ocurre si la X vale 0? Pues si la X vale 0, significa que la Y, que es lo mismo que la f de X, ahora lo que dejo igual es la primera parte, el primer miembro, será igual a el X cuadrado, esa X la estamos sustituyendo por 0, sería 0 al cuadrado que es 0, por lo tanto, menos 4. Es decir, tengo un P3 en el 0 menos 4. Por lo tanto, esta función tiene 3 puntos de corte. El P1, que sería el menos 2, 0, que corta el eje X. El P2, que sería el 2, 0, que corta también al eje X. Y tendríamos, os cambio un poquito el tono del color, un tercer punto de corte que sería el P3, el 0 menos 4, que corta al eje Y. Bien, sencillito, sencillito, ¿verdad? Vale, pues ahora que hemos visto este caso, vamos a ver un par de ejemplos más. Pues tenemos una función que es f de x es igual a x cuadrado menos 3x más 2 partido de x cuadrado más 1, que parece mucho más complicada, pero que realmente es muy sencillito para vosotros que sabéis un montón de álgebra. Entonces, fijaos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo de antes. Calculamos por una parte los puntos de corte con el eje OX y por otra los puntos de corte con el eje OY. Venga, pues empezamos con los puntos de corte con el eje OX. Sería puntos de corte, me disculpo por la letra, con eje OX. Muy bien, en este caso suponemos, decimos, si Y es igual a 0, se tiene que cumplir, fijaos, esta función al completo tiene que ser 0, ¿vale? Eso ocurrirá solo cuando el numerador sea 0, porque el denominador nunca puede valer 0, no podemos dividir entre 0, acordaos. Entonces, podemos suponer que para que y sea igual a 0, tenemos que calcular la ecuación x cuadrado menos 3x más 2 es igual a 0. Fijaos, esto es una ecuación de segundo grado, de estas súper fáciles que vosotros sabéis resolver sin ningún problema. Por lo tanto, la calculamos. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. 4 por 1, 4, por 2, 8. Uy, qué suerte hemos tenido. Partido de 2a. Como soy ya gente mayor, yo no me voy a entretener a resolver mucho esto, ¿vale? Así que tenemos que 3 más menos, fijaos, sería raíz de 9 menos 8, que es lo mismo que la raíz de 1, que es 1, y eso partido de 2. Por lo tanto, tenemos dos soluciones. Tenemos la x1, que sería 3 más 1, 4, entre 2, 2, y tenemos la x2, que sería 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Fijaos, esto significa que vamos a tener dos puntos de corte con el eje X, que sería el P1, que sería el 2, 0, y el P2, que sería el 1, 0. Bien, facilito, ¿no? Exactamente igual que antes, con la cuenta un poquito más complicada. Ahora vamos a calcular los puntos de corte con el eje OY. Los puntos de corte con el eje OY se hacen siempre igual. Decimos, si X es igual a 0, vamos a ver qué ocurre. Venga, pues nos vamos aquí abajo y decimos, fijaos, la Y es lo mismo que el f de X, lo repito de nuevo. La Y es igual a sustituir el valor donde pone X, sustituirlo por 0. Así que tendríamos 0 al cuadrado que es 0, menos 3 por 0 que es 0, más 2. En el numerador me queda un 2. Dividido entre 0 al cuadrado que es 0, más 1, dividir entre 1. Nos quedan 2 partidos de 1, pero os recuerdo que 2 partidos de 1 es una palabrota matemática, se puede decir, pero queda feo.
Así que 2 partido de 1 es 2. Sería la solución. Por lo tanto, nuestro punto de corte con el eje Y sería el P3, que sería el punto 0, 2. Por lo tanto, tenemos nuevamente 3 puntos de corte. P1 y P2, que son puntos de corte con el eje OX, y tenemos también el punto, el P3, que sería el 0,2. Bien, facilito, ¿verdad? Vale, ahora vamos a comenzar con el último ejemplo. Este tipo de funciones estáis un poquito menos acostumbrados a utilizarlas, pero vais a ver que son muy sencillas. Venga, vamos al ataque. Tenemos una f de x igual a e elevado a x más 2. Oye, José Carlos, qué miedo, tengo miedo. ¡Vamos a palmar! No tenemos que tener miedo, es lo mismo de siempre. Entonces, puntos de corte con el eje OX. Venga, fijaos, es muy sencillito, ¿de acuerdo? Decimos, igual que siempre, si y es igual a 0, vamos a ver qué ocurre. Pues decimos que e elevado a x más 2 tiene que ser igual a 0. Y os recuerdo que decimos eso porque f de x e y es lo mismo. Y si la y vale 0, la f de x, esta de aquí, tiene que valer también 0. ¿Bien? Entonces, fijaos, tenemos e elevado a un polinomio. ¿Cómo despejábamos ese polinomio? Pues decíamos que x más 2 es igual al logaritmo en base, la base de la que estamos hablando en la potencia, en este caso en base e, pero los logaritmos en base e son logaritmos neperianos. ¿De quién? Logaritmo neperiano de 0. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el logaritmo neperiano de 0? Que no existe, no lo podemos calcular. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Si no existe una solución de esa ecuación, pues muy sencillo, que mi función no tiene puntos de corte con el eje OX, así de sencillito. ¿Vale? Venga, hemos demostrado que no tiene solución. Ahora nos vamos a los puntos de corte con el eje OY. Vale, los puntos de corte con el eje OY, vamos a suponer que la X vale 0. Venga, vamos a ver qué ocurre. Decimos, y es igual a e elevado, y donde pone x ponemos un 0. 0 más 2, 2. Y es igual a e al cuadrado. Y e al cuadrado es un número feo, pero lo tenemos que querer igual, porque al final es un número, y además un número muy exacto. Por lo tanto, tenemos un punto de corte que lo llamamos P, porque como es el único punto de corte, no hace falta ponerle un 1. Si queréis ponerle P sub 1 también está bien, ¿de acuerdo? Que sería el punto P, el 0, e cuadrado. Y vosotros ahora me diréis, José Carlos, ¿y yo puedo meter e cuadrado en la calculadora para ver cuánto da? Bueno, sí, meterlo en la calculadora os va a decir que e al cuadrado es, a ver que lo tengo por aquí apuntado, e al cuadrado es lo mismo que 7,389056, puntos suspensivos. ¿Qué pasa? Que si me escribís esto de aquí, realmente estáis redondeando. Entonces, ya sabéis que a mí me gusta mucho más que trabajemos con valores exactos y e al cuadrado es un valor exacto. Así que este pasito de aquí, este pasito del e cuadrado, desarrollarlo metiéndolo en la calculadora, lo omitimos. Bueno, pues nada, habéis visto que es muy sencillito la forma de calcular los puntos de corte, sea como sea la función, siempre se calculan igual. Podéis tener una solución, podéis tener dos, podéis tener infinitas, podéis que no tengáis ninguna, ¿vale? Entonces tenemos que jugar con eso. Pero no os preocupéis porque en clase, como siempre, vamos a trabajar muchos ejemplos para que tengáis mucha variedad y no os coja por sorpresa lo que os vaya a caer en el examen, que será, como siempre, de la dificultad de lo que vemos en clase, ¿de acuerdo? Así que nada, sed felices y que tengáis muchas mates en vuestra vida. Adiós.